Bueno, vamos a presentar la siguiente charla. El amigo Carlos Lobato va a hablar de la didáctica de Juego de Tronos. Juro que este año las charlas no están patrocinadas por HBO ni ninguna productora. Pero realmente el tema de la tele parece que tiene tirón. Adelante, Carlos. Gracias. Un aplauso para él. Buenos días. Entre tantos cracks de la divulgación como hay aquí, mi charla viene a distanciarse un poco de lo que es divulgación pura y dura. Y yo lo que pretendo contaros es cómo utilizar la saga de Canción de Hielo y Fuego y la serie derivada de esta, Juego de Tronos, para, de forma didáctica en las aulas, para motivar o enganchar a los alumnos con los que trabajamos en secundaria, en ESO y bachillerato. Bueno, soy consciente de que la edad de los alumnos quizás no es la más apropiada para este tipo de series, pero no es cuestión de que lean todos los libros o de que vean toda la serie, sino de seleccionar fragmentos o de escoger imágenes o trocitos de la serie para utilizarlos en lo que queremos explicar. Y comienzo, la inspiración me vino con esta viñeta de Ned Stark resolviendo un pequeño problema de genética, a raíz de la cual pues yo redacté una serie de 10 problemas que publiqué en Nauka y que trabajé con mis alumnos de segundo de bachillerato para explicar genética. La introducción que hice al tema de genética fue con un sencillo problema en el que planteaba cómo es posible que los hijos del rey Robert y la reina Cersei, que deberían de ser morenos, han salido rubios. Entonces les planteo este sencillo problema, les doy una serie de datos sobre la serie y ellos rápidamente se dan cuenta de que es que Robert no es el padre. El verdadero padre es el hermano de Cersei y, bueno, les resulta bastante más motivador, bastante más divertido que los típicos guisantes, aunque Ned Stark no está muy de acuerdo con ello. Bueno, a raíz de esto, pues planteo otra serie de problemas, por ejemplo, con las alturas de los personajes de la saga, problemas de genética cuantitativa, o puedo utilizar la acondroplasia de Tyrion Lannister, que es uno de los personajes más interesantes de la saga, que a pesar de su condición, de su enanismo, no tiene el papel del típico bufón de la corte, sino que es un personaje bastante profundo, con una frase muy potente, que por ejemplo algunas de ellas las tengo colgadas en las paredes de mi despacho de jefatura de estudio del instituto, y cuando llegan los alumnos se les llama mucho la atención verlas. Además, fijaos si es un tío inspirador, que inspiró hasta el que diseñó los chándal de la selección española olímpica en las últimas Olimpiadas. Bueno, continúo hablando del albinismo, pues utilizo el lobo huargo de John Nieves, que cumple todos los rasgos de un animal albino, con su pelaje blanco y sus ojos rojos, aunque ahí no se ve bien. Y cuando hablo de albino, también les meto a los alumnos el chiste. Cuidado, que albino no me refiero a pegarle al vino que tanto le gusta a nuestros dirigentes y a los de Poniente. Bueno, para hablar de historia, pues George R.R. Martin, que es el creador de la saga, siempre ha manifestado que se basa en hechos históricos y en personajes reales para crear los de su saga. Y, por ejemplo, la Guerra de los Cinco Reyes, que se lleva a cabo durante la historia, está basada en la Guerra de las Dos Rosas que tuvo lugar en Inglaterra. La de los Cinco Reyes enfrenta a las facciones de los Lannister y los Stark, la de las Dos Rosas a los Lancaster y los York. Incluso los colores de los blasones pues vienen un poco a coincidir. Esta Guerra de las Dos Rosas termina cuando Enrique VII toma matrimonio con Isabel de York y une las dos casas fundando la famosa conocida Casa Tudor, cuyo emblema entonces pasa a ser, como todos sabéis, la pila. Bueno, es una fusión de las dos rosas. Bueno, más ejemplos históricos que podemos ver en la serie, pues Robert Baratheon y su supuesto hijo Joffrey Baratheon son tan malos gobernantes como lo fueron en su día Felipe IV y Carlos II. Y un ejemplo de esto es que en ambos casos dejan digamos, el reino en manos de su valido, en el caso del conde duque de Olivares, o la mano del rey, en el caso de Jon Arryn y Eddard Stark. En cuanto a los hijos bastardos, a Robert Baratheon se le conocen en la serie varios hijos bastardos, entre ellos Gendry, que podéis ver ahí en la imagen, pero en este caso la realidad supera a la ficción y de Felipe IV se habla de que tuvo entre 30 y 60 hijos bastardos. Bueno, y actualmente en la Casa Real tenemos un personaje que yo creo que va a dar mucho que hablar, mucho juego, tanto para series de ficción como para la realidad. Bueno, otra similitud que podemos encontrar, pues la Guardia de la Noche sería más o menos similar a lo que eran los Caballeros Templarios, una orden de monjes guerreros que hacen voto de castidad y que tienen el acuerdo de no intervenir en los conflictos políticos que se desarrollan a su alrededor.
Más ejemplos, pues los guerreros dothraki serían una reminiscencia de los hunos y los mongoles, ya que son guerreros que luchan a caballo, que tienen rasgos orientales y que eligen a sus líderes por el número de batallas que han ganado. De hecho, Khal Drogo está basado claramente en Gengis Khan. Este espectáculo de luces y colores que veis ahí es el fuego valirio que utiliza Tyrion Lannister para defender la capital del reino, Desembarco del Rey. Y podemos utilizarlo para explicar o para hacerle llegar a los alumnos lo que era el fuego griego que utilizaba el antiguo imperio bizantino, una mezcla de nafta, cal viva, azufre y nitrato. Pasamos a hablar de geografía. Pues el vasto reino de Poniente tiene muchos lugares que están basados en lugares reales. Por ejemplo, la ciudad de los banqueros bravos, con sus canales inundados, es una mezcla entre Brujas, Ámsterdam y Venecia, y tiene en su entrada un enorme titán de piedra que vendría a ser como el Coloso de Rodas. La ciudad antigua donde estudian los maestres pues sería una especie de Alejandría, ya que cuenta con un faro y una enorme biblioteca. Y hablando de biología, que ya es el tema que yo domino, pues para ello utilizo los dragones de Daenerys Targaryen. Los dragones me valen para darle a conocer un montón de fauna interesante que toman el nombre de estos mitológicos animales, como reptiles, insectos, peces, invertebrados marinos, plantas. Y Daenerys Targaryen, al grito de Dracarys, consigue que sus dragones escupan fuego. Afortunadamente, en la realidad no hemos encontrado ningún animal que sea capaz de escupir fuego, pero sí que mediante una sencilla reacción química, algunos animales son capaces de producir luz, que quizás sería algo semejante. Es el fenómeno que conocemos como bioluminiscencia. ¿El vuelo de los dragones? Pues el vuelo de los dragones es muy parecido al vuelo de algunos animales reales como los quirópteros, gracias al patagio, que es esa membrana que tienen entre sus largos dedos. Los blasones de las distintas casas nobles pues, suelen presentar un montón de animales reales y ficticios que nos valen para introducir los distintos grupos en zoología, incluso para hablar de criaturas del pasado como los mamuts, los juros o los lobos huargos. Los lobos huargos ficticios en la serie podrían ser lobos gigantes reales, Canis dirus, que es la especie correspondiente al lobo gigante. Decapitaciones, voy rápido que no me da tiempo. Decapitaciones hay muchas en la serie y también nos vale para presentarle a los alumnos un reciente estudio muy interesante en el que unas planarias aprenden una serie de rutinas, se les corta la cabeza, después vuelven a regenerar la cabeza y siguen recordando esas rutinas que habían aprendido. Para hablar de medicina tenemos que seguirle rastro a los maestres. Los maestres tratan a personas que en la serie tienen enfermedades ficticias, pero que están basadas en enfermedades reales. Por ejemplo, la hija de Stannis Baratheon padece psoria gris, que es una mezcla entre psoriasis, lepra o un tipo de ictiosis. Robert Arryn padece la enfermedad de los temblores, que sería un tipo de convulsiones o epilepsia. La colerina sangrienta o yegua clara, que sufren muchos personajes en el quinto libro de la saga, pues sería la disentería, que produce la bacteria Shigella. Y aparecen un montón de psicópatas, como el entrañable Ramsay Nieve, que da para escribir un libro entero él solo. Para hablar de geología, los puñales de vidriagón que lleva la Guardia de la Noche, que no son más que puñales de obsidiana, o el acero valirio, que es una reminiscencia del acero de Damasco. Para hablar de física, nos vamos al muro en el norte, un enorme muro, una enorme construcción de bloques de hielo, unidos con un poco de magia, evidentemente, porque alcanza hasta los 200 metros de altura y la gravedad lo terminaría echando abajo. Sería inviable en la vida real. De hecho, Martin se basa en el muro de Adriano, que tiene unos escasos 4 metros de altura. O la propia muralla china solo alcanza en sus máximos lugares 9 metros de altura. Para hablar de climatología, pues el lema de los Stars, Winter is coming, se acerca el invierno, que a mí me gusta traducirlo a llévate una rebequita que por la noche refresca, nos vale para hablar de los complejos ciclos de estaciones que hay en el mundo de Poniente, que ya Daniel Marín nos explicó perfectamente en Nauka. Para hablar de química, pues esta tabla periódica de Juego de Tronos que me curré asignando a cada uno de los símbolos químicos el nombre de un personaje de Juego de Tronos, que da mucho juego en las clases porque nos permite establecer relación entre moléculas químicas y escenas de la saga. Por ejemplo, ahí tenéis el agua, o simplemente para representar la molécula de agua. Es otra forma de representarla. Bueno, tablas periódicas friki dan mucho juego. Esta es una de las que más me gusta y supongo que la mayoría la conocéis. Y ya voy terminando hablando de zombies. En la serie aparecen los espectros, un tipo de zombie, y también hay otro, no hay que confundirlo con los super zombies, que son los caminantes blancos o white walkers, que conste que no he dicho Johnny Walker, white walkers, que nos sirven para hablar de la zombificación desde el punto de vista científico. Por ejemplo, resumiéndolo mucho, para que una persona llegara a convertirse en un zombie necesitaría sufrir daño en el lóbulo frontal y otro tipo de daños para
para caminar como hacen los zombies. Y hay una fórmula matemática, un estudio muy curioso, muy divertido, en el que te dice que, esta es la fórmula, te dice que para sobrevivir a un ataque zombie no vale con esconderse, sino que todos los que todavía no estamos infectados deberíamos salir a matar zombies, a cortarle la cabeza. Y ya para terminar, hay un montón de personajes en la saga que aparecen con barba. Me sirve también para mostrarle a los alumnos diversos estudios en los que habla de que la barba hace más atractivo a los hombres hacia las mujeres. Leyendo esto, me la ha dejado este verano pensando, digo, lo mismo me parezco a Rob Starr o a John Nieve, pero al final la realidad vuelve a superar la ficción y me parezco más al Rey Robert. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, con esto termino. A recordar que el invierno va a llegar, coger la rebequita y muchas gracias.